Bienvenidos a otra edición del podcast de Dossier Venezuela. La verdad tengo el corazón partido y lo tengo partido, como dice la canción, por la salida del mundo. El presidente electo de Venezuela, asilado, expulsado, criminalizado por la dictadura, al representante del gobierno democráticamente electo. Ya no hay que hablar de oposición, hay que hablar del gobierno electo y de la dictadura mafiosa. Creo que es importante empezar a cambiar los términos. Se fue para España. He estado hablando con muchos venezolanos. Muchos están muy pesimistas como yo, pero otros no tanto. Y otros lo ven en un contexto más amplio. Y por eso tenemos hoy este podcast, donde vamos a hablar con dos personas. Una, Antonio de la Cruz, Washington, experto en el tema de Venezuela. Hace parte de CSIS, este think tank tan importante. Un hombre que sigue al detalle el tema de Venezuela, habla en muchos medios y conoce muy bien esto. Y luego vamos a tener a Sebastiana Barráez, una periodista que entra y sale de Venezuela, una periodista que está muy informada de lo que está pasando, especialmente en los temas militares, una periodista que ha sufrido los embates de la dictadura y tiene una opinión frente a este mismo tema, la salida del mundo, que complementa a la de Antonio. Por eso, primero que todo, Antonio, gracias por estar con nosotros y es un placer poder nuevamente ver cómo ponemos en perspectiva este momento tan difícil de Venezuela. Muchas gracias, Pacho, siempre por tu invitación a Dossier y a las órdenes. Empecemos, dame tu interpretación o lo bueno y lo malo de la salida del mundo. Veamos la perspectiva del régimen hoy. El régimen se encuentra entre legitimarse o la ilegitimidad que goza versus la normalización. Entonces, lo bueno y lo malo de la salida del mundo. La salida del mundo, lo bueno tiene es que sigue siendo el presidente electo de Venezuela, esté donde se encuentre, porque los votos no se los puede quitar y su legitimidad de origen la mantiene. O sea, eso pone a Maduro como ilegítimo. ¿Okay? Entonces, eso es algo bueno porque sigue amenazando a Maduro dentro de eso que Maduro busca, que es la legitimidad. Dos, que otra cosa buena, que Maduro abre un frente, que es el frente exterior, porque con un mundo como recibió hoy, reconocimiento por el Congreso Español de presidente electo, él tiene legitimidad y por lo tanto puede actuar en todos los países internacionalmente. Entonces Maduro abrió un frente, tiene el frente interno con María Corina y todo lo que representa, y abre un frente en el exterior. Tres, el mundo pierde esa condición que venía manejando de su seguridad personal. El mundo en un momento determinado se sintió muy amenazado. Entonces, al no estar en Venezuela, no tiene esas condiciones que posiblemente lo ponía en una condición de riesgo, porque sin el mundo no tenemos presidente electo. O sea, al mundo hay que preservarlo. Si lo comparamos con un tablero de ajedrez, el mundo es hoy el rey y por lo tanto hay que protegerlo para Y ser. Perdóname, María Corina, ¿qué es? María Corina es la dama, la reina, que es la que se Ok, mueve en todo el tablero. O sea, claro. porque como usted acaba de decir, un gobierno en ejercicio, ¿verdad? Electo, el presidente de ese gobierno, que es el rey, es el mundo. Entonces, eso en la parte. ¿En qué cosas tiene no a favor? Para poner también la otra perspectiva que pediste. Ok, Maduro piensa que esto le da normalización, lo normaliza él. ¿Por qué? Porque al salir el mundo, el mensaje que vende es que se pierde la fuerza interna y por lo tanto se anula. Pero déjame hacerte una pregunta sobre la salida, porque el régimen la ha vendido como si fuera acordada, como si fuera, lo dejé salir, me pidieron que saliera, un poco para deslegitimarlo. ¿Eso es cierto o no?
Esa es la parte, como estamos en una lucha política y no legal, ya aquí la parte legal de las actas y todo eso ya pasó. Ya pasó. Entonces estamos en una lucha política. Dentro de la lucha política, Pacho, tú sabes que se juegan con narrativas hoy en día. Se juega con narrativa y posverdad. Esos son los dos grandes elementos de la lucha política hoy. Lo podemos ver en cualquier contexto. Ayer lo vimos en el debate aquí en Estados Unidos y eso es lo que es básicamente lo que ocurre hoy en la disputa. Antes era una lucha ideológica, una lucha de organización. Hoy es básicamente de narrativas que a la gente no le gusta que vayamos a ese terreno, pero lamentablemente las redes han llevado a la parte política a una lucha dentro del narrativa. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Cuál es la narrativa del régimen? La narrativa del régimen es decir, el mundo abandonó el barco. Por lo tanto, cuando el capitán abandona el barco, quiere decir que los demás quedan a su suerte. Pero resulta que la que capitanea ese barco en Venezuela es María Corina Machado. Y María Corina Machado sigue en Venezuela. Entonces, ¿qué tiene que crear? ¿Qué narrativa está creando? A mí me lo pidieron. A mí me lo pidió el Reino de España a través de Zapatero y por lo tanto nosotros autorizamos la salida del mundo. Es cierto que en ese momento, cuando el mundo que pasó desde el 29 de julio se trasladó a la casa del embajador de los Países Bajos en Caracas, estuvo hasta el 30, ¿verdad? Que es cuando se traslada a la casa del embajador de España, porque definitivamente quien puede lograr hoy una negociación con Maduro en términos de liberar presos políticos o cualquier otra situación es Zapatero. Ni siquiera pongo el gobierno de España, es Zapatero, porque demostró Lula y Petro que no tienen hoy capacidad de influenciar en Maduro. Entonces, ¿qué ocurre? La vuelta que vieron es ante la ofensiva que venía con todo hasta ese momento por parte de las fuerzas democráticas por el gobierno electo, que venía demostrando desde la campaña que el régimen estaba a la defensiva, entonces consiguieron que esto los puso a ellos otra vez a la ofensiva y colocó a las fuerzas democráticas en una situación de defenderse, porque al salir del sí a anunciar que el mundo estaba saliendo a un exilio forzoso a España y no haber sido la fuerza democrática, eso creó una situación interna donde el discurso de que el capitán abandonó el barco, la narrativa, se instaló. Sin embargo, con las horas se fue observando que no era de esa manera. Y después una carta en la que él hace el lunes de agradecimiento, y por eso está conjugado en verbo pasado, en la que él como diplomático y me imagino como un hombre que cree en la prosperidad, él dijo, yo tengo que cerrar este ciclo, porque él regresará a Venezuela cuando vaya a ser investido como presidente del país, pero de otra manera no va a regresar. Entonces él cierra un ciclo y le agradece a todos los que lo acompañaron hasta ese momento de una forma muy asertiva. Bueno, pero ese cierre, esa salida, la permanencia de la hija de él en Venezuela, muchos lo interpretan como un éxito de la dictadura. Obviamente tú planteas ya se abrió otro frente que creo que sí es muy importante y seguramente lo van a empezar a recibir en Bruselas, en todos los países como presidente electo. Creo que eso se va a dar. Pero, ¿por qué hay tanto venezolano con tanta desilusión adentro y afuera? Y te lo digo adentro porque una persona muy cercana, le estoy yo en estos momentos ayudando a manejar un asilo. Una persona que ha dado unas peleas grandísimas dijo, no, yo creo que aquí ya no puedo resistir más. ¿Por qué ese sentimiento de desazón que hay? ¿Y cómo transforma y cómo neutralizarlo? ¿Qué ocurre? El pueblo venezolano y su liderazgo, por supuesto, dio una batalla para ganar estas elecciones en las condiciones que estableció el régimen, que no se ha visto en cualquier otro proceso en el pasado. Y
esa, esa victoria que se logró el 28 de julio se manejó como que era el momento en que el régimen se quebraba las patas. O sea, con la demostración de las actas, que fue el éxito de esa victoria del 28 de julio, no solamente el número de votantes, que fue 2 veces la que sacó el régimen, sino que al manejar las actas, se pensó que en ese régimen había un poquito de tener racionalidad política y no racionalidad criminal. La racionalidad criminal es la que domina a ese régimen. Por lo tanto, en vez de permitir, y ahí es donde se ve que los aliados de él, Petro y Lula, no logran conseguir influenciar en su cambio de conducta ante un hecho tan contundente. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese elemento de la represión y sentir que cada día es muy fuerte, porque se buscan hasta los que fueron testigos de mesa Sí, sí, en sí. las elecciones. Entonces, la escalada es muy alta. Entonces, alguien que, como tú acabas de escribir, que está en la primera línea, si no tiene los elementos para mantenerse en la clandestinidad o salvaguardado, lo mejor es salir del país, porque puede llegar la represión y poder llevárselo. Y es entendible además. Entonces yo creo que en la parte interna la represión juega un alto factor para lo que tú estás conversando. En la parte externa, yo creo que es esa parte por ser exilado que uno añora su país y que quiere que se resuelva la situación rápido. Hay muchos que ya tenemos 15 años, 25 años, 10 años fuera del país y que queremos regresar, queremos ver un país democrático y que al sentir que nuevamente se hace todo el esfuerzo en la parte interna y se acompaña internacionalmente y que vemos que volvemos a ver un patrón que en el pasado ha ocurrido, que es que los líderes, los dirigentes salen como Leopoldo López, Juan Guaidó, Mm. eh, todos los que Eso han es lo, salido. eso es lo que sienten muchos venezolanos. Se repitió la historia, Dios mío, ahora qué hacemos, ¿cómo? Y es que pues he hablado con muchos en el exilio que estaban y dicen, no, yo ya, mejor dicho, yo ya no me veo regresando. Y ese sentimiento pues existe y es un triunfo de la dictadura porque es lo que a ellos les interesa. A ellos les interesa esa desazón. ¿Cómo la transformamos? Ok, la gran fuerza que tiene hoy la lucha venezolana para conquistar el que se cambie esta dinámica de reactiva a ofensiva es básicamente la diáspora. La diáspora tiene un rol hoy ante la represión interna en el país tan fuerte, que tiene también su rol y lo están haciendo. Es la diáspora, porque esta fuerza de 7 millones de venezolanos, 8 millones, el número que tú le quieras poner, es muy contundente si estamos organizados con un objetivo común y una acción coherente. El empezar a sostener banderas, muy importante. Ahorita están todas las discusiones sobre derechos humanos en Ginebra, ahorita viene la Asamblea General de la ONU, donde va a estar la comisión independiente, ¿verdad?, de los hechos. Yo creo que la represión en Venezuela hay que vencerla con una lucha a nivel internacional, generando, levándole el costo político a esa represión. Nosotros, la diáspora tiene esa función, porque ahorita los elementos importantes para poder llevar a Maduro, si se va a mover en algún momento a tomar una decisión de una negociación, que es lo que al final se quiere, es con presión internacional, tanto por los gobiernos como esa diáspora tiene que estar todos los días. En el caso de Estados Unidos, tú conoces muy bien, escribiéndole cartas a los representantes, a los senadores, planteando el caso, hacer concentraciones, si se puede, frente a las instituciones, reclamando que no podemos seguir aceptando más represión, ¿verdad? Y más presos políticos. Bueno, Y en ese sentido, yo creo que el mundo puede jugar un papel muy importante moviéndose por todo el mundo, ayudando a organizar.
ese tipo de ayudando a organizar la diáspora. Creo que ese debe ser uno de sus papeles y puede ser uno de sus papeles. Pero la comunidad internacional también. Pero nada de esto ha funcionado o ha funcionado poco. ¿La Corte Penal Internacional no puede jugar un papel ahí? Totalmente. Yo creo que, mira, una de las cosas que puede hacer la diáspora en este momento es plantarse frente a la oficina del fiscal Khan. Y todavía estamos en verano, el frío no está tan fuerte. 24 horas, 48 horas, 72 horas solicitándole. No solamente que van los expresidentes que fueron a llevar la carta y Argentina lo pide como gobierno que dicte la orden de captura, sino también hay que hacer la presión del ciudadano, porque esto ha sido una lucha de los ciudadanos. Esto es una lucha en Venezuela, si la vemos en términos de Venezuela, que se armó de abajo hacia arriba, del ciudadano común. Entonces yo creo que esa perspectiva tenemos que seguirla construyendo y consolidando. Es el ciudadano en La Haya pidiendo, por favor, la lucha por generar la orden de captura, es la que también puede contribuir en el último granito, porque ahí vienen los medios de comunicación, la radio, y esa es una presión muy fuerte para alguien que tiene que tomar una decisión todos los días. Entonces yo creo, y ahí siempre, creo que tú y yo lo mencionamos una vez en el caso de la Franja de Gaza, donde los palestinos, sin ser palestinos, la protesta aquí en Estados Unidos son de gente de los Estados Unidos, básicamente, han logrado cambiar la narrativa frente a Israel, donde ellos realmente son los agresores y ahora son los agredidos, ¿verdad? Entonces yo creo que esa presencia de esa diáspora, además de sentirse acompañado por los nacionales y por los amigos en esa lucha, porque esta es una lucha transversal, la lucha frente a los derechos humanos y a la violación de los derechos humanos y los crímenes humanos, eso es una lucha transversal que incluye a todo el mundo, no es una lucha de izquierdas y derechas, es No, una lucha de... eso lo tengo claro que hay que meternos todos y que... Pero ¿cómo es el tema del conflicto de interés de un pariente del fiscal trabajando para Maduro? ¿Es cierto o no es cierto que esa jugada, porque una decisión de la Corte, una orden de captura de la Corte sí sube el perfil, sí genera más riesgo, sí genera presión, pero ¿cómo es ese tema de un pariente del fiscal trabajando para Maduro? un, una orden de captura de la Corte es ilegitimidad dentro de esta lucha que hay. Sí, O sea, totalmente lo pone contra la pared a Maduro. De la cuñada que está dentro del equipo que defiende al régimen, a Maduro y a Diosdado Cabello ante los hechos de los crímenes de lesa humanidad, ella está participando con ese equipo desde noviembre del año pasado. Y la Corte no consideró que había conflicto de intereses. Y además, si vemos el histórico de noviembre para acá, de todo lo que el régimen de Maduro pidió, ninguno de esos lo logró conseguir. Por ejemplo, posponer la discusión. Recordemos que introdujeron una causa para posponerlo, por el que no declararan cortaran los casos que se iban a anexar. Ninguna de esas prosperó. O sea, yo lo que quiero es ver, entonces planteémonos cuál fue la intención de esa noticia. La intención de esa noticia es que fue después, si lo hacemos cronológicamente, de cuando los presidentes de las Américas y de España, ¿verdad? El Grupo IDEA, introdujeron el documento en La Haya y Argentina iba o propuso en ese momento que se diera la orden de captura como Estado miembro del Estatuto de Roma, que es muy importante, era el primer Estado, ¿verdad?, que pedía la captura, se ha pedido la investigación, pero no la captura, el primer Estado. Entonces, ¿qué hicieron? Sacaron esto, lo pusieron en los medios, ¿verdad? Siempre utilizan algunas personalidades ¿Como quién? para reacusar, ¿verdad?, al fiscal y que esto se nos fuera y esto lo alargaba, porque ellos saben y ellos son el régimen, que si eso se pospone, ellos ganan tiempo para la normalización. Recordemos que aquí es una lucha. Como tiene el Washington Post, no sé quién se la filtró, pero eso, la que lo reventó fue Jaime Bailey en su programa, el escritor, y el Washington Post aquí.
Entonces, aquí fueron colocados, no sé, porque no tengo la información quién se las pasó, quién lo filtró, pero fue filtrado definitivamente. Bueno, Una intención. pero entonces, listo, es una filtración para tratar, no les ha funcionado. Tú planteas 4 cosas. 1, el mundo se convierte en el epicentro de la lucha internacional como presidente electo. Ya España arrancó, seguramente van a seguir otros. Ya Jorge Rodríguez dijo hay que cerrar relaciones con España en todo sentido. Les duele, sabemos que les duele. 1. 2, hay que organizar la diáspora y creo que ahí deben jugar un papel fundamental el mundo, otros expresidentes, etcétera, etcétera, y poner presión en todos los países. Tercero, hay que poner presión frente a la Corte para que dicte orden de captura, y vino lo de IDEA, etcétera. Sumado todo eso, yo no sé si se daría una caída o una apertura de negociación, porque creo que hay otros elementos en juego, pero tú hoy ves a Maduro más fuerte que el 28, lo ves más débil, ves al gobierno electo más fuerte, más débil, en esta lucha ya de narrativas, donde uno quiere la normalización y el otro quiere, pues obviamente, que se cumpla la elección. ¿Quién está ganando? ¿Quién va ganando? Y obviamente, pues sé que es una pregunta difícil de responder, pero ¿cómo está ese equilibrio? Porque yo creo que el 28, el gobierno electo estaba aquí y veo esa balanza transformándose. ¿Estoy equivocado? No, yo creo que, insisto, que la represión ha sido tan feroz que definitivamente logró contener los actos que ocurrieron el 29 y 30. O sea, los actos espontáneos que ocurrieron el 29 y 30 en términos de la desobediencia civil, la lucha no violenta, que fue muy importante. La represión logró contenerlo porque no terminó de consolidarse ese movimiento en términos de llegar a Miraflores, por ejemplo. Y allí el régimen usó la represión y eso definitivamente le genera una situación en la que yo, vuelvo a decir, pone a las fuerzas democráticas a la defensiva y no a la ofensiva como hasta ahora venía ocurriendo. Entonces, ¿qué pasa? Que allí es cierto que la represión te sostiene, pero es una represión que está contenida, es una resistencia latente. Hay unos ríos subterráneos que en algún momento va a estallar porque hay una mayoría, 7 de cada 10 venezolanos votaron en contra, quieren un cambio y eso está replicado a nivel de todo, es transversal también, en los sectores militares, en los sectores populares, en los sectores, en todo. Entonces, aquí hay una rechera, lo voy a decir con la palabra, contenida, que en algún momento va a flotar. El momento, como son los procesos sociales, y eso lo conoces tú también muy bien, es que ocurra algo. O sea, recordemos, Primavera Árabe ocurre con alguien que se autoincendia, Se prende, ¿verdad? sí. Y eso se desprendió y se fue. Así son los procesos sociales, porque se comportan como una situación de caos. Que el último granito, cuando uno construye un castillo, ¿verdad?, de arena, que pone un granito y se te va todo. Esas son cosas que no se pueden contener en un momento determinado y no las tenemos todavía. Entonces yo creo que el régimen sí sigue reprimiendo, pero yo creo que la sociedad tiene que responder a esa represión. Yo recuerdo, y creo que lo conversamos en estos días, cuando ETA pierde la narrativa, cuando mata al concejal Blanco y que la sociedad vasca y española se harta de ese hecho, hace una concentración masiva con Manos Blancas, que lo vi yo por primera vez, pues eso fue en el 79, creo, o 99, ¿okay? En la que logra demostrar y a partir de ahí ETA pierde su guerra frente al Estado español. Entonces yo creo que hay momentos en que las sociedades responden y esto ha sido un movimiento ciudadano. Aquí yo creo que hay que generar la respuesta de la iglesia, de los sectores, de los, ¿cómo se llama? De los sectores sindicales, de las universidades.
a protestar que no se quiere más represión, que no es una lucha, no estamos luchando porque si Maduro es legítimo, no, eso se pone aparte. Es que no podemos aceptar más represión y preso político en ese país. O sea, hay que ponerle un parado, como decimos, al régimen de Maduro en eso. Y yo creo que aquí hay que avanzar. Y recordemos que hubo un hecho muy importante esta semana. Esta semana se sacó una proclama donde se unieron los sectores que antes no estaban juntos, como del chavismo disidente, que no están con Maduro, frente al Maduro, de sectores académicos, de sectores artísticos. Yo creo que eso también ayuda porque amplía el frente de acción. Entonces yo pienso que eso se hizo, no se le dio mucho realce porque estaba lo del mundo, ¿verdad? González Urrutia, y eso le bajó. Pero ese elemento es clave para la lucha que viene, porque has crecido en el términos para poder enfrentar esa represión. Bueno. Y pienso que eso le da punto a la fuerza democrática. Entonces tenemos que es cierto, si antes la viste es así, yo creo que yo sigo pensando que está a favor de la fuerza democrática. Maduro no está tan fuerte porque Maduro no está estable internamente. Dentro de Maduro hay una lucha interna por quién se queda mandando, porque si Maduro no es, cada uno de ellos se ve ocupando ese espacio, desde Maduro, Delcy, ¿verdad? Empiezan las pugnas ya entre ellos porque creen que quieren poner a Diosdado como el policía, ¿verdad? Vamos a llamarlo el policía Cabello, y Diosdado aspira porque él siempre se ha sentido heredero de eso. Y si Diosdado aspira, Diosdado le conviene que no haya un presidente legítimo porque él puede dar un golpe de Estado y montarse sobre el coroto en una debilidad de Maduro. Entonces, están todos estos juegos internos dentro del régimen que tampoco se ven, pero que hay también unas fuerzas, unas tensiones internas que podría resultar en que, porque si Maduro pasa el 10 de enero y pongamos el caso, se sostiene, Maduro si en el 2000, y eso lo vivimos tú y yo aquí en Washington, en el 19 era ilegítimo. Aquí es doblemente ilegítimo porque no tienen ni los votos ni la legitimidad de origen. Entonces empieza a gobernarse en dictadura y ahí es donde yo creo que en Río Revuelto Diosdado está calculando su jugada. Entonces aquí entonces tenemos también un escenario interno dentro del régimen que no es sólido, es muy débil y Maduro está débil en ese sentido. Bueno, dos preguntas finales cortas. Uno, ¿sigue siendo optimista, sí o no? Sí. Y dos, y dos, ¿la administración Biden es responsable de esto que está pasando? Sí es responsable porque en la negociación, en su recalibración, como lo llamó el paisano Juan González. El desastre de Juan González. No lo quise decir yo. Él pensó que estaba hablando con gente que no eran criminales, sino que pensaba que podía negociar con ellos y resulta que estaba equivocado y se equivocó totalmente. Entregó todas las piezas, porque si hoy tuvieran a los sobrinos aquí y a Alessap, el cuento sería otro. Pacho. Bueno, Antonio, muchas gracias. Ya vamos con Sebastiana. Te agradezco.